Seguimos adelante en Tele Buen Día recibiendo ahora al señor presidente de la Unión de Exportadores del Uruguay, Álvaro Queijo. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo andas? Bien, muy bien. Estábamos hablando un poco de esas rutinas, ¿no? Pero me imagino un empresario exportador que asume seguramente el desafío de estar muy temprano, ya conociendo la información que circula. Sí, sin duda, tenemos distintos horarios y flujos horarios en el mundo, entonces uno en general ya cuando llega tiene información de precio de materias primas, de lo que está aconteciendo o lo que pasó en Asia, y ya Europa está trabajando normalmente. Entonces inclusive a veces en la región tenemos diferencias horarias también, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, tenemos una diferencia horaria con Argentina. Pero con Brasil, con casi todo Brasil, estamos en el mismo flujo horario. Bueno, con Venezuela además es una circunstancia bastante especial, ¿no? Con eso de la media hora. Ahora, es difícil instalarse precisamente en ese tipo de contrahorario, ¿no? Muchas veces con Oriente, por ejemplo, se les debe complicar bastante. Sí, en general lo que se hace es, al fin del día, se ven los temas, se mandan los emails y al otro día uno a primera hora los termina teniendo contestados, ¿no? O sea, prácticamente ahí es difícil, hablar hasta por teléfono, porque en general cuando uno está en horario más normal, el otro está en la medianoche, entonces en general se maneja así. Al otro día, siempre a primera hora de la mañana, tenemos novedades. Ayuda mucho seguramente la tecnología en estos tiempos, pero también supongo e imagino que sigue siendo vital, importante aquel cara a cara, ¿no? O sea, los viajes, los contactos. Sí, la verdad que sí, o sea, la verdad que en definitiva, sobre todo para los clientes y para atender clientes, uno tiene que visitarlos, conocer bien cuáles son las necesidades que tienen, en qué uno lo puede ayudar. Es muy importante trabajar en equipo con el cliente, entonces es necesario tener un relacionamiento cara a cara y poder pasar al menos un almuerzo o algo que permita, entrar en detalles que uno en una conversación rápida no Claro, puede llegar a tener. El componente humano sigue siendo el diferencial, digamos, ¿no? Sigue siendo muy importante. A decir verdad, si bien es cierto que hoy los productos, la calidad de los productos, los precios y demás son factores que uno no puede dejar de lado, también es cierto que ese contacto o solucionar los problemas de los clientes termina siendo más que importante. Adaptarse a protocolos a veces es muy curioso, me imagino, Queijo. Sí, sin duda, en cada cultura hay que tener la forma de medirse. En lo que es particular, a uno le gusta siempre, poder escuchar, o sea, tratar de escuchar y ver cuáles son los problemas, para tratar de ver si uno puede tener alguna alternativa de solución. ¿Cuál es su principal rubro de actividad hoy? El rubro plásticos, básicamente preformas que después sirven para hacer las botellas de Coca-Cola que uno conoce en el mercado, sobre todo nuestro principal mercado es el brasilero. El brasilero, cuando uno debería suponer que tenía otros destinos. Bueno, y allí nos vamos acercando a estos temas que nos convocan, por ejemplo. Para quedarnos un ratito en Oriente, China sigue ese impulso fenomenal. Allí está el gran destino de las exportaciones. Seguramente ahora hay una luz al final del túnel en Europa. ¿Cómo observa precisamente lo que tiene que ver con la información que llega desde China? Bueno, creo que como uno preveía, los ritmos de crecimiento aquellos de dos cifras de crecimiento anual han mermado, ¿no? Pero igual se mantiene un flujo fuerte de crecimiento, crecer al 7%, quien pudiera. Entonces yo creo que China, si bien capaz que no es la de una década atrás, sigue siendo un motor importante. Además, cada vez ese PBI es más alto, por lo tanto cada vez crecer un porcentaje tan importante significa muchísimos dólares y sobre todo muchísima inclusión de gente que antes no consumía, que ahora está consumiendo y que básicamente en el tema de alimentación es la gran oportunidad que hemos tenido, que la estamos aprovechando. Y hoy no podemos negar que China es el principal destino de nuestras exportaciones. ¿Hay una China dependencia hoy, desde su punto de vista? Sí, en cierta manera sí, pero todo Asia está al influjo un poco de China
creciendo, ¿no? El mundo hoy, o sea, uno cuando estudió economía y demás, pensaba le contaban un mundo con un avión con 2 turbinas, una era Estados Unidos y la otra era Europa. Esas economías eran las que hacían eso andar. Sin duda alguna que hoy existe otra, y que gracias a Dios que existe, porque las otras se puede decir que prácticamente estuvieron apagadas, y que hizo que el mundo no cayera en una crisis mucho más profunda, ¿no? O sea, que fue la que en cierta manera ayudó para mantener ese avión volando establemente. Bueno, nos instalamos ahora un ratito en Europa. Decíamos que parece advertirse ahora una esperanza para una salida ordenada del continente. ¿Ustedes están apostando allí a un acuerdo Mercosur-Unión Europea para 2014? Sí, sin duda alguna que Europa ha sido históricamente un destino importante de las exportaciones. La cuota Hilton siempre fue más que significativa para el sector cárnico, etcétera. Tener un acuerdo de libre comercio con Europa sería muy importante. Sigue siendo una economía fuerte, más allá de las crisis que está atravesando, y sobre todo que esas crisis también hay que ver que son en algunos países sobre todo, pero que creo que el peor momento ha pasado y ahora, bueno, queda mucho sacrificio porque en las crisis se sale con sacrificio, vaya si el porcentaje de desocupación que tiene Europa lo está demostrando, ese efecto, pero ya están en una etapa de camino de salida y bueno, podrá ser lento, pero también a veces cuando son lentos son más seguros, ¿no? Entonces, por lo menos más ordenado, digamos. Exacto. Bien. Entonces, es importante, creo, lo de llegar a un acuerdo para todo el Mercosur, y sería también una demostración que podemos creer en el Mercosur, ¿no? El Mercosur ha entrado en una etapa, yo diría, de desazón para los países miembros, sobre todo para Uruguay, y creo que sería una esperanza, una luz, que decir, bueno, podemos lograr que lo que quisimos del Mercosur, que sea una unión que nos permita relacionarnos con el mundo, funcione, porque hasta ahora nos ha inhibido a relacionarnos con el mundo. Una frustración en ese sentido también añadiría una sensación de que el Mercosur no tiene razón de ser casi. O sea, si no se concretaran estos acuerdos comerciales estratégicos. Nosotros creemos que sí, es muy importante que el Mercosur no se quede en el Mercosur. ¿Funcionó en algún momento qué dijo el Mercosur? Funcionó muy poco. Yo creo que ha sido hasta ahora una eterna promesa, pero que no se ha concretado, y creo que hoy está peor, ¿no? Porque estos problemas que tenemos con nuestro vecino Argentina demuestran un poco que no funciona. ¿Y el sector privado en este caso advierte que la principal falencia es en la decisión política de los países? Sí, sin duda alguna falta compromiso de los países. Estamos hablando de que hoy para exportar a Argentina prácticamente no solo hay que hacer una declaración jurada previa, sino que automáticamente prácticamente la rechazan, y sobre todo cuando es de Uruguay. Entonces, no podemos entender, el Mercosur, que es para comercializar, resulta que hay una resolución que, en lugar de exceptuar a los países miembros del Mercosur, pues yo entiendo que Argentina pueda tener problemas, pero si estoy en una unión aduanera, lo que tengo que hacer es decir, bueno, está bien, establezco las declaraciones juradas anticipadas de importación para los países extra Mercosur, porque Mercosur es como mi misma zona, mi mismo país. O sea, sí, aquella vocación de asunción del libre tránsito de bienes, servicios y personas parece haberse transformado ya en una utopía, ¿no? No llegamos ni al libre tránsito de bienes, que lo teníamos antes, porque esta situación de ahora, antes para exportar a la Argentina no teníamos que pasar por esto. Álvaro, dígame, a ver si revisamos algunas cifras. En 2012 las exportaciones fueron de algo así como 8.800 millones de dólares, 8.700 y algo, y 2013 va camino a superar esa cifra. Habla de un sector pujante, un sector que va bien. Sí, a decir verdad, nosotros pensamos que vamos por poco a superar esa cifra, o sea que vamos a llegar a un récord en exportaciones, porque el año pasado había sido récord, pero
Tenemos algunas consideraciones, ¿no? Básicamente lo que ha crecido es el sector primario. Bienvenido sea que crezca, ¿no? O sea, nos encanta que crezcan todos los sectores. ¿Hay impulsos de que de la soja, por ejemplo? Al impulso básicamente de la soja, muy bien lo dice, digo, y nos gusta eso, y es bueno y es sano para el país, pero hay muchos sectores que están igual o cayendo. O sea, ese crecimiento se debe pura y exclusivamente a un rubro. Entonces, el tema de decir qué nos está pasando, nosotros durante mucho tiempo hemos establecido, mostrado, demostrado que el sector manufacturero, industrial sobre todo, ha perdido competitividad y bueno, y los resultados son esos, o sea, los resultados son que esos sectores están cayendo lamentablemente. O sea, cuando hay más valor agregado, como suele decirse, la situación puede llegar a ser más compleja, más difícil, más comprometida. Exacto. Una contradicción casi. No, no es una contradicción, ojo. También yo digo, hoy el agro tiene valor agregado, tampoco vamos a... Lo que sí, en aquellos rubros cuya incidencia de mano de obra, energía y demás es más significativa, tenemos problemas porque estamos caros en eso. Eso es una cosa que no se necesita ser economista, simplemente ver los precios de acá y de otros países y nos damos cuenta. Bueno, hay otro dato. En 7 años las exportaciones uruguayas duplicaron su participación en el comercio mundial. Esto se decía el otro día en el foro de ACDE. Eso es alentador, más allá de lo que usted hace como advertencia, digamos, ¿no? Que hay que poner un poco más de énfasis en la atención que merecen sectores que hoy están comprometidos. Exacto, sí, la evolución de estos últimos, yo diría 10 años ha sido muy buena. Tuvimos solamente una caída en el 2009 después de la crisis, pero inclusive una caída pequeña para lo que fue la caída del comercio mundial. Ahora, presidente, ¿esto no demostraría que Uruguay no ha perdido en sí mismo competitividad? No, lo que Uruguay, como veíamos, ha crecido fruto de que los precios de sus productos han crecido mucho. También ha crecido en cuanto al volumen de ese agro, y esos han sido los factores básicos que muestran el crecimiento. Competitividad, ya digo, hay sectores particulares que han perdido por ese encarecimiento. ¿Qué sector, por ejemplo, específicamente? Y el sector textil, el sector plásticos, el sector gráficos, el software inclusive, pese a que hay cosas... Entendámonos bien que hay cosas muy buenas. El tema de zonas francas ha sido un factor muy importante. El mantenimiento del régimen, inclusive los ajustes al régimen, que permiten que hoy haya muchas empresas de tecnología que se han instalado y de comercio, que a su vez son buenos empleos. O sea, el nivel de empleos y salarios que se pagan en esas empresas es bueno. Entonces, nosotros que debemos apuntar a una mejor redistribución de riqueza y demás, lo que tenemos que apuntar es a invertir en educación y a lograr inversiones de ese tipo que permitan, tener niveles salariales mejores. Bien, como gremial, ¿cómo observan lo que es el inminente comienzo? El comienzo de la campaña electoral, primero de cara a las internas, posteriormente ya al proceso nacional. ¿Hace ruido ese tipo de manifestaciones, de debates, de discusiones sobre zonas francas sí, zonas francas no? Más allá de que, por ejemplo, en el caso del Congreso del Frente Amplio, el tema parece haber quedado laudado. La posibilidad de modificar la matriz impositiva, ¿les genera a ustedes algún ruido adentro y hacia afuera del país? Sí, el tema importante es por las inversiones, ¿no? O sea, si el país quiere crecer, se tiene que invertir. Es más, el país inclusive necesita hoy fuertísimas inversiones en infraestructura. Digo, o sea, el tema de energía es un tema clave, tema de carreteras, tema de puertos, hay varios temas que el país necesita fuertes inversiones. Y necesita también empresas que inviertan para generar trabajo y trabajo de mayor calidad. Vuelvo a decir, a veces uno se sorprende porque dice, bueno, hay que sacar el beneficio que hay a inversión a las empresas porque hay que redistribuir la riqueza. La manera de redistribuir la riqueza es invertir. La manera de generar puestos de trabajo de calidad que permitan obtener mejores salarios a los trabajadores.
Digo, uno se pregunta cómo es eso, digo, porque todos sabemos que puede haber un sacrificio fiscal, pero el sacrificio fiscal después se ve totalmente compensado porque va a haber mayor impuesto a la renta, tanto de las empresas como de las personas que trabajan en ellas y que ganan sueldos mejores. Va a haber, masiva y el resto de los impuestos que el país tiene. Entonces, o sea, no es restando, recortando beneficios, digamos, que se soluciona. No, en países como Uruguay, que estamos en desarrollo, parar de invertir sería hipotecar nuestro futuro. Entonces tenemos que ser muy agresivos en eso, primero porque el mundo es muy competitivo. Digo, hablamos de los beneficios acá, pero en Brasil cada estado tiene su forma de incentivar y son mucho más fuertes y con mucho más sacrificio fiscal de lo que hay acá. Hijo, decíamos hoy de la competitividad y hay otro aspecto que además van como conceptos muy anudados, es el de la productividad. Y allí siempre se le reclama al sector privado que muestre sus papeles y diga: yo estoy siendo eficaz con mi productividad. Sí, nosotros hemos sido fieles. Hace 3 o 4 años planteamos en el Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Economía que la productividad tenía que ser el factor para el tema de ajustes salariales y que no se podía medir la productividad o analizar la productividad cuando estamos en pleno etapa de un consejo de salarios, porque ahí todo el mundo pierde objetividad. Hay que hacerlo antes. Pedimos que la universidad se metiera un poco en el tema para generar esa confianza, pero lamentablemente, bueno, no se pudo, no fuimos escuchados, pero es importante que se trabaje en ese, porque eso, o sea, dar aumento de productividad son simplemente, lograr acompañar el reparto que debería, pero tenemos que tener aumento de productividad. A mí me preocupa cuando se dice: Uruguay mejoró la productividad, que sí hay sectores, el agro ha sido un cambio muy importante, básicamente por una fuerte inversión y por el aumento de productividad que tuvo, pero la industria, lamentablemente no hemos aumentado la productividad como más que Brasil, porque también cuando uno mide, habla de mejorar la productividad, se tiene que comparar con otros países, porque esto es competitividad. Entonces, digo, si yo aumento la productividad y el otro aumenta lo mismo que yo, en el mundo no mejoré, o sea, me mantuve. Tenemos que hacer el esfuerzo. Yo creo que las empresas lo han hecho, se ha invertido y bueno, pero lamentablemente la caída o el aumento que tuvo el costo país, llamémosle, Dios quiera, pudiera haber sido revertido por la productividad, pero en el sector industrial es seguro que no es así. Bueno, estamos cerrando una nueva ronda de consejos salariales. ¿Qué conclusión como título saca usted? Porque habla del costo país, por ejemplo, y allí también los empresarios han puesto mucho énfasis en aquello de los platos de la balanza, ¿no? Que a veces quedan como muy desequilibrados a favor del sector de los trabajadores. Sí, yo creo que nos perdimos otra oportunidad de demostrar que hemos aumentado en la productividad y todo, teniendo consejos que en definitiva cierran en junio, ¿no? Porque terminó en junio, y estamos en noviembre y la mayoría no han cerrado. Entonces digo, eso es una falta de productividad porque en el medio hubieron claro, conflictos, hubieron situaciones que hicieron perderla. ¿No? Tenemos que acostumbrarnos a cuando se cierra... O sea que en la propia discusión de la productividad se perdió productividad. Entonces tenemos que acostumbrarnos que si van a terminar en junio, en marzo tenemos que sentarnos y hablar y irse haciendo un seguimiento para que para fin de junio el tema esté resuelto y no tengamos los trabajadores que perder jornales, los empresarios que perder producción, perder credibilidad contra el mundo, porque cuando alguien dice, bueno, ¿cuándo vas a tener pronto la producción? Y uno dice, en tal fecha, y después no cumple en tal fecha, pierde credibilidad y pierde mercado. Bueno, estos son los planteos que se van a manifestar en el Día del Exportador, seguramente. Por acá sí, va a ir el discurso. Algunos son estos, también es muy importante que... ¿El tema portuario? El tema portuario, también es muy importante que antes del Día del Exportador y del almuerzo que vamos a tener en el Club de Golf, y que habla nada menos que el contador Enrique Iglesias, que es una persona que conoce del mundo y que ha sido, creo que uno de los mejores, no sé si el mejor, pero uno de los mejores representantes del país en el mundo,
vamos a tener una reunión de Mercoex, que es las distintas cámaras de exportación que existen en el Mercosur, y que vamos a tratar de hacer una declaración en la cual los privados, que son parte importante en la economía, le queremos transmitir a los gobiernos que por favor pensemos en la gente, pensemos en el trabajo de la gente, en lugar de estar pensando en temas políticos o demás. Claro, ahora, ¿no incide, por ejemplo, la declaración de las cámaras empresariales en el sistema político también, en la campaña política? Se toma, además, eso muchas veces como una referencia, ¿no?, de casi una oposición al gobierno. No, a ver, pueden incidir, no cabe duda. Nosotros tratamos, para nada nos queremos meter en política. Reconocemos que han habido aciertos muy importantes, comentábamos hoy el tema de ley de inversiones, el tema manejo de deuda externa, zona franca. Hay realmente cosas que se han hecho bien, por supuesto que hay cosas para mejorar. Pero no asumen que puedan incidir políticamente con declaraciones. No lo hacemos con ese sentido. Durante todo el periodo mantenemos la misma idea, y sí vamos a querer que el país mejore, porque todos lo queremos, pero no por un tema político. Acá no hay un tema político, hay un sentimiento. La única bandera que tenemos es la celeste, y ese es el único objetivo. Pero como nos gusta en todos lados, para realmente ganar hay que ser competitivo. Desde ya. Si hoy le tiene que vender plástico a Argentina, presidente, ¿con qué cambio opera? ¿Sabe más o menos la pauta? Me gustaría saber si puedo operar, porque a decir verdad las declaraciones que no salen rechazadas. O sea, las exportaciones argentinas hoy están trabadas totalmente. Salvo alguna que venga de algún pedido que se han hecho en algún mes anterior, las declaraciones juradas anticipadas nuevas en estos últimos 15 días, para Uruguay al menos, no sale ninguna. Capaz que es un tema de cambio de gobierno, de autoridades. Sobre el que ustedes tenían cierta esperanza, ¿no?, cierta expectativa. Por supuesto que cuando uno está en una situación como esta, pues esta situación no arranca ya un poco antes, unas semanas antes, las últimas semanas, llamémosle, de las autoridades anteriores. Uno tenía esperanza de que cuando se está muy mal cualquier cambio viene bien. Pero la verdad es que no vemos cambio de fondo, o sea, no vemos cambio en la política real. Bueno, esperemos que sean. Argentina inclusive ayer fue feriado, o sea, no ha tenido tampoco mucho tiempo que, si querían instrumentar cambios, a instrumentarlos. Uno no pierde la esperanza, pero realmente la situación con Argentina es muy delicada. Ha sido muy amable, presidente. No, por favor. El señor presidente de la Unión de Exportadores del Uruguay, Álvaro Queijo. Pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día. Presentó NIR, sofás que despiertan pasiones. NIR, la evolución del living.